las 7:09 de la tarde en Brasil. Continuamos con el programa. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, anunció hace unas horas, hora y media, 2 horas, que no asistiría a la reunión de gobernadores convocada para esta tarde por Nicolás Maduro. Capriles ha dicho que el encuentro supone un chantaje para la oposición, que fue emplazada por el régimen chavista a asistir a la convocatoria, so pena de no recibir recursos. Dijo Capriles que no lavaría la cara al régimen. Esto decía: yo no voy a ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a hacer, como dicen, la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, pues. El que se está hundiendo el barco, y entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero. Nicolás, a mí no me vas a utilizar. No puedo hoy yo ir, y ese ha sido además el proceso de consulta que hicimos. Nosotros no podemos ir hoy a lavarle la cara a un gobierno moribundo, represivo, que ha violado derechos humanos, que lo único que quieren hoy, lo único que querían era una foto. Era un apretón de mano, una foto, y hacerle creer al mundo que es un sector, simplemente es un sector el que está por fuera. Hay un profundo descontento en este país. Y nosotros no vamos a ser los que vamos a defender el gobierno. Ni tampoco vamos a defender lo que no haya que defender. Nosotros estamos del lado de nuestro pueblo. Saludamos a Teodoro Petkov, director del diario Tal Cual. Teodoro, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos estos minutos. Enrique Capriles hacía una propuesta de tener a la iglesia como mediadora dentro de la crisis. Teodoro, ¿me escuchas? Vamos a ver si logro tener a Teodoro Petkov, que siempre es un punto de referencia para los venezolanos. Teodoro fue candidato a la presidencia de la República, dirige y es el editor del diario Tal Cual. Vamos a ver si es factible que nuestro equipo de producción retome esta llamada para conversar sobre la propuesta de Capriles. Ya lo habían propuesto hace unos días atrás, precisamente que la Iglesia Católica mediara en esta crisis. Hay quien señala, como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que por cierto no ha tenido respuesta por parte del gobierno venezolano, que quizás ya sea la hora de que actores internacionales medien en este conflicto que existe en Venezuela. Conflicto, como les decía, reconocido por un lado y negado por el otro. Pero habrá que ver qué responde Maduro a esta propuesta que ha hecho el candidato de la oposición. Ya tenemos a Teodoro Petkov en línea. Teodoro, buena tarde, gracias por estos minutos. Propuso Enrique Capriles que la iglesia mediara. Bueno, hay también propuestas. Habla Maduro porque no te oigo nada. Teodoro, te decía, Enrique Capriles propuso a la Iglesia Católica como mediadora. Como otros gobiernos fuera han propuesto también una mediación. ¿Tiene salida este conflicto? No estoy entendiendo nada, no entiendo nada, no se oye nada. Bueno, lamentablemente Teodoro no nos está escuchando. Vamos a ver si es posible que lo retomemos más adelante. Vayamos entonces hasta nuestro próximo invitado. Vayamos con lo que fue toda la marcha, todas las concentraciones que se realizaron el sábado. Vale la pena refrescar con lo que fue estas concentraciones de la oposición, que no solamente se realizaron en Caracas, sino también en otras ciudades. Esta convocatoria tuvo como nombre SOS Venezuela. Vamos con el resumen de las marchas el sábado. Teníamos el video de Sevilla y teníamos un resumen que habíamos preparado para que nuestra teleaudiencia, si no lo vio, pudiese ver lo que ocurrió el día sábado. Aquellos que han caído defendiendo su país, defendiendo la democracia, Leopoldo le manda un mensaje firme
mensaje que... Agencia opositora, primero estuvo un estudiante... Esto es parte de lo que ocurría en varias ciudades del planeta en relación a esta convocatoria. Lo que vimos fue Sevilla. Quería traer un resumen para ustedes. Lamentablemente no encontramos el resumen. Pero vamos a Washington. Quiero saludar a Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista, director del Centro para la Prosperidad Global de Independent Institute, columnista también del Washington Post y autor de 10 libros. Bienvenido a la tarde. Señor Vargas Llosa, en perspectiva y desde afuera, ¿cómo se observa lo que está ocurriendo en Venezuela? Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se observa con una mezcla de angustia y de esperanza, ¿no? Angustia porque evidentemente el gobierno está en una psicología de trinchera, y en esa psicología de trinchera cualquier cosa puede pasar. Llevamos ya una contabilidad de víctimas terrible y atroz y con tendencia a crecer, y evidentemente todo eso no puede producir otra cosa que una gran indignación moral y también una gran, como digo, angustia y ansiedad. Pero por otro lado, empieza a abrirse una cierta esperanza. ¿Por qué? Porque yo creo que en estos procesos complicados y lentos de erosión de las dictaduras y los regímenes autoritarios, un elemento fundamental es la pérdida del miedo. Cuando se percibe que los sectores de oposición, los sectores que podríamos llamar de defensa de la democracia o de resistencia civil contra el autoritarismo, empiezan a vencer el miedo, algo muy importante y algo fundamental empieza a cambiar. Esto desde luego es el proceso que han seguido también otros países donde regímenes autoritarios intentaron perpetuarse. Si la resistencia civil venezolana intenta en estos días forzar pacíficamente una salida hacia la democracia, tendrá que hacerlo a partir precisamente de ese gran salto cualitativo que supone vencer el miedo a pesar de todo aquello que el gobierno les está haciendo. A algunos los mata, a otros los mete presos, a todos los intenta intimidar. Estamos ante un cuadro, un escenario de mucha violencia de Estado, pero la impresión que tengo es que la oposición ha empezado a vencer el miedo y esto es muy importante. Ahora, señor Vargas Llosa, ciertamente la oposición ha comenzado, como usted señala, a vencer el miedo, a tal extremo que hemos visto cuadros como los que usted mismo dice, cuadros de detenidos, de represión, de tortura que nunca imaginamos podían volver a Venezuela. Hablamos de jóvenes que han sido envueltos en goma espuma y se les ha dado con un bate. Hablamos de jóvenes que tienen fractura de cráneo porque se les dio con un casco. Hemos visto imágenes de tanquetas que van sobre la gente, o la Guardia Nacional en motocicleta que va igualmente sobre la gente. Con esta violación flagrante de los derechos humanos, cuando ya hay, digamos, los reporteros ciudadanos que dan cuenta gráficamente de lo que está ocurriendo,
¿por qué la comunidad internacional no reacciona ante esto? Mire, una gran responsabilidad en eso la tiene América Latina, ¿no? El resto del mundo sí ha reaccionado, pero está esperando que América Latina tome la iniciativa por razones evidentes, ¿no? Estados Unidos ha tenido pronunciamientos relativamente significativos, Canadá también, la Unión Europea lo ha hecho también, pero todos ellos están esperando que América Latina tome la iniciativa. ¿Por qué? Porque Venezuela pertenece a una comunidad latinoamericana que tiene una sustentación jurídica. Hay una serie de instrumentos, empezando por la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, la Carta Democrática Interamericana, el propio CELAC, el propio UNASUR con su cláusula democrática. Es decir, todos estos instrumentos jurídicos suponen la obligación de América Latina de tomar la iniciativa. Y yo creo que el resto del mundo está a la espera de eso. Lamentablemente, América Latina no ha estado a la altura de esa obligación moral. Ha habido algunos gestos que yo creo que hay que destacar, sobre todo el gobierno chileno, en cierta forma el gobierno colombiano, quizá más tímidamente el gobierno panameño, pero la tónica general no ha sido esa, ha sido básicamente la de silbar mirando al cielo y olvidar que en Venezuela está pasando algo verdaderamente trágico, que yo creo que exige una respuesta de la comunidad internacional, empezando por América Latina, mucho más contundente y urgente de lo que estamos viendo. Yo no entiendo por qué el secretario general de la OEA ha tomado una actitud tan pasiva. Es verdad que en los últimos 2 o 3 días ha hecho algunos pequeños gestos, pero que dan la impresión de poner en una especie de pie de igualdad o de equivalencia al Estado presidido por el señor Maduro y a una oposición totalmente desarmada que utiliza medios pacíficos y que está en estos momentos en una atroz desventaja frente a la represión de la que es víctima, ¿no? Yo creo que frente a eso lo que hay que hacer es, antes que nada, intervenir para parar esa masacre que estamos todos los días atestiguando gracias a los ciudadanos reporteros que valientemente están colgando en el ciberespacio esas imágenes atroces. Y luego enseguida hay que pedir también que se inicie un proceso de diálogo, pero no de diálogo para que se quede el señor Maduro en el poder, sino de diálogo para transitar hacia la democracia. Y esto es algo muy importante de entender. Si nosotros desmovilizamos a la oposición en estos momentos con una convocatoria al diálogo que parte de una especie de situación de equivalencia moral entre el gobierno dictatorial y autoritario y represivo y la oposición que pide democracia, el resultado práctico va a ser simplemente desmovilizar a la oposición, darle al señor Maduro y a sus cómplices cubanos un escenario y un espacio de estabilidad y tranquilidad para seguir acentuando la dictadura y quedarse ya no 15, sino 30 o 40 o 50 años en el poder. Entonces, lo que tiene que hacer la OEA, lo que tiene que hacer América Latina es, antes que nada, presionar al señor Maduro para parar esta ola represiva y luego forzar un proceso de negociación y de diálogo, efectivamente, pero para empezar a transitar hacia la democracia. Eso es lo que hasta ahora no estamos viendo ni del secretario general de la OEA, ni de los países que se supone que tienen el liderazgo moral en esta materia en América Latina por haber sido ellos mismos víctimas de dictaduras en el pasado y haber transitado exitosamente hacia la democracia, como quieren también con todo derecho los millones de venezolanos y venezolanas que están luchando tan gallardamente por sus libertades en estos días. Es decir, que usted coincide con ya con la oposición en general, que plantea que la salida a la crisis en este momento, a la crisis política, es la calle, es decir, hasta que se logre ese tránsito hacia la democracia. Mire, las distintas experiencias autoritarias, incluyendo la de Ucrania tan reciente, demuestran que solo hay una forma de vencer a una dictadura que se quiere perpetuar en el poder. Y esa forma combina 2 factores muy importantes. Uno es la movilización interna, la resistencia civil pacífica, y otra es la presión externa. En Ucrania lo que funcionó fue la combinación de ambas cosas, no solamente la resistencia interna, que pagó por supuesto también un alto precio en vidas humanas, sino también la presión de la Unión Europea. El momento en el que cae el señor Yanukovych es precisamente el momento en el que se anuncian sanciones por parte de la Unión Europea, sanciones que se habían estado, programando desde hacía varios días. Entonces, yo creo que si en Venezuela nosotros tuviéramos un escenario parecido, en el sentido de que la presión externa, la presión sobre todo de los propios latinoamericanos,
se combinara con esa resistencia pacífica y democrática, veríamos una situación o un desenlace relativamente rápido y también relativamente pacífico, porque al señor Maduro y compañía no les quedaría más remedio que aceptar que su poder es un poder finito. Lamentablemente lo que estamos viendo es que el señor Maduro parte del supuesto de que tiene la, digamos, connivencia de gran parte de América Latina y que puede seguir aplicando métodos violentos contra la oposición hasta que esa oposición se canse o se deje intimidar. Y esto es lo que yo creo que hoy día establece una cierta diferencia entre lo que pasa en Venezuela y lo que hemos visto en otros casos autoritarios. Pero yo espero que esto cambie, que América Latina entienda que si no interviene como lo mandatan los distintos instrumentos jurídicos que he mencionado anteriormente, el resultado va a ser una mayor pérdida de vidas humanas, porque da la impresión de que el señor Maduro y sus amigos cubanos están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Es decir, señor Vargas Llosa, que hasta tanto esa América Latina que usted menciona no reaccione, Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano seguirá como si nada pasara. Es decir, cuando uno escucha que se invita a las fiestas de carnaval, cuando se habla de un grupo de fascistas que quiere alterar el orden como si fuesen, por cierto, 4 gatos, como decía en su carta Rubén Blades, que no eran 4 gatos, hasta que no exista un pronunciamiento, digamos que Maduro tiene un margen de maniobra a seguir en esa posición de que aquí no pasa nada. Bueno, eso piensa él y por ahora daría la impresión de que así es. Sin embargo, hemos visto al gobernador de Táchira hoy día empezar a emitir unas opiniones relativamente críticas de su propio gobierno. Este es un señor que ha sido parte fundamental de ese régimen. Y yo tengo la esperanza de que en los próximos días, a medida que se den cuenta de que no hay otra salida posible que la negociación hacia la democracia, otras figuras del propio régimen van a empezar a tomar distancia, porque ellos saben que si esto se desmorona, ellos van a tener una tremenda responsabilidad por haber provocado esas muertes. Entonces, en la medida en que ellos le ahorren al país el baño de sangre hacia el cual está tendiendo todo esto, podrán evitar el día de mañana ser ellos mismos víctimas de las circunstancias, como lo está haciendo en estos momentos en Ucrania el señor Yanukovych, sobre quien hay hoy día una orden de arresto precisamente en relación con las víctimas de la represión del Estado ucraniano. Entonces, es muy importante que dentro de la propia estructura de poder del señor Maduro empiecen a surgir voces disidentes, porque cuando surjan esas voces, probablemente los, digamos, estamentos, tanto militares como policiales, van a sentirse un poco más presionados y hay mayores posibilidades, desde luego garantía no, pero mayores posibilidades de que no respondan a las órdenes de seguir reprimiendo salvajemente al pueblo. Entonces, en la medida en que eso sea posible, veremos al señor Maduro, que hoy día está tan confiado en su poder, empezar a ceder. Pero para que eso ocurra, repito, tiene que haber una combinación de presión interna y presión externa. Presión interna ya la hay porque hay millones de venezolanos en las calles pidiendo libertad. Lo que está faltando todavía es la presión externa. Pues quiero agradecer a Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista. Gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Muchas gracias. A usted. Son las 5:28 en la costa este de los Estados Unidos. Continuamos. Varios venezolanos acudieron a la convocatoria de un ciudadano español que busca a través de una carta el pronunciamiento del gobierno del presidente Mariano Rajoy ante los hechos violentos que se están dando en Venezuela hace ya varios días. La manifestación fue en las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se entregó una carta con dicha exigencia. Marcelo Moncayo, nuestro corresponsal en Madrid, tiene más información. Gracias, un cordial saludo para todos ustedes en la tarde de NTN 24. Amigos televidentes, nosotros nos mantenemos aquí en las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en donde en horas de la mañana un grupo de venezolanos acudió a la convocatoria de un ciudadano español para manifestarse aquí en las afueras de este ministerio para tratar de conseguir, para insistir en un pronunciamiento del gobierno español, del presidente Mariano Rajoy, ante los hechos violentos que se han dado en Venezuela en los últimos días. El español que hizo esta convocatoria, que pidió la autorización, es Alberto Casillas, un español muy conocido por su lucha constante en la defensa de los derechos de los jóvenes españoles aquí durante todo este año en Madrid. Nosotros conversamos con él, veamos qué fue lo que nos dijo.
porque me da vergüenza como español que mi gobierno no se pronuncie, me imagino que por intereses económicos o políticos, ante la situación que está viviendo Venezuela. No puede ser que el interés económico prevalezca sobre el interés humano. Amigos televidentes de la tarde de NTN 24, también conversamos con algunos ciudadanos venezolanos que están sorprendidos, dicen, por este silencio del gobierno de España y le piden al presidente Rajoy que se pronuncie, que por favor haga un comentario sobre los hechos violentos que se han dado en Venezuela y que lamentablemente ya han ocasionado más de 10 víctimas mortales. Veamos qué fue lo que nos dijeron los venezolanos residentes aquí en la capital española. Que se pronuncien, por favor, porque esta es una situación donde todos los gobiernos tienen que hablar y apoyar a todos los ciudadanos que están protestando por tener un país mejor. A ningún régimen le conviene que haya medios de comunicación en un país donde hay una dictadura. Y así como sacaron a NTN 24, han sacado a CNN, han sacado a RCTV, fue el primer canal que sacaron en Venezuela, a Globovisión lo compraron y los callaron. Televidentes de la tarde de NTN 24, los venezolanos residentes aquí en Madrid aseguran que realizarán nuevas manifestaciones y protestas para demostrarle a sus compatriotas que no están solos, que ellos también comparten su dolor y sobre todo que seguirán intentando conseguir el apoyo internacional desde la capital española. Este fue el informe para la tarde. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo Moncayo en Madrid. Para irnos al corte, les comparto estos Twitter. Por ejemplo, el cantante Oscar de León, el cantante de salsa, en su cuenta de Twitter, ha dicho: no actuaré en ninguna actividad programada en carnaval en mi país. Venezuela no está para celebrar nada. Por su parte, la cantante Gloria Estefan ha dicho en Twitter, orando por Venezuela y sus inocentes víctimas de la violencia que están viviendo.